Jóvenes, alumnos del tercer año, Grupo C. Vamos a iniciar nuestra actividad en el día miércoles 20 de mayo del 2020, año del COVID-19. Bien, nuestra clase de hoy es modelos matemáticos. Seguimos con el tema de modelos matemáticos en la física. ¿Para qué nos va a servir esta información? Nos va a servir para tratar de entender los fenómenos físicos cotidianos, los fenómenos que están alrededor de nosotros o de los fenómenos naturales. Por ejemplo, un temblor, por ejemplo, una super lluvia, por ejemplo, una granizada, y entender por qué, por ejemplo, del cielo caen los granizos que tienen diferentes tamaños. Tal vez aquí no lo hemos visto, pero en algunas partes el granizo llega a tener el tamaño de una pelota, pues mediana, como de, ¿qué será? Como de 5 centímetros de diámetro o un poco más, y esas pelotas son capaces de romper parabrisas de los carros. Bien, vamos a ver quién se está integrando y vamos a darle la bienvenida. Luis Fernando Aca, Leopoldo Martínez. Bienvenidos, jóvenes, bienvenidos. Gracias por su asistencia temprana, de temprana hora. Estamos hablando de la cuestión de la física que debe ser entendida desde el punto de vista matemático. Y entonces, los modelos matemáticos nos sirven para entender qué pasa a nuestro alrededor. Y estaba yo hablando de la cuestión de los granizos cuando llueve. ¿De qué tamaño hemos visto los granizos aquí en nuestro medio? Como de 1 centímetro de diámetro, más o menos. O de 2, cuando más. Pero hay lugares donde los granizos son como de este diámetro, pero esféricos. Y además, la pregunta, ¿por qué toman esa forma esférica? Los que lo han visto ven que cae el granizo y viene, si pudiéramos tomar una foto antes de que chocaran contra el suelo, contra nosotros o contra cualquier otro lugar, veríamos que el granizo es casi esférico. Y es esférico porque viene chocando con el medio que lo está rodeando, en este caso, con el aire, con las partículas que están suspendidas a nuestro alrededor. ¿Quién de ustedes ha visto un granizo un poquito más grande que 1 centímetro de diámetro? Luis, ¿has visto granizos grandotes? Solo una vez, ¿no? Aquí en Puebla. ¿Solamente una vez lo has visto? ¿De qué tamaño? Sí, pero más o no menos aquí en era? Puebla. Como de 4 centímetros. Órale, de 4 centímetros. ¿Andabas por allá por el rumbo del Alfa 3? ¿Por dónde lo viste caer? Por Chiapas. ¿Chiapas? Sí, más o menos. Órale, bien. Diego Villar, bienvenido. Hola, profe. Luis Aca Gracias. y Leonardo Martínez. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el granizo viene y casi es forma esférica? No circular, porque el círculo es plano, o no viene cuadrado como los hielitos con los que le echamos a las bebidas, viene de manera esférica.
y es porque viene chocando con todo lo que lo rodea, la contaminación, el aire, las partículas de polvo, y también choca contra otros granizos, ¿no? Y entonces cae de una manera casi esférica si es que no hubo ningún choque antes. Bien, pues vamos a empezar nuestra actividad de hoy. ¿Qué les parece? El objetivo de la clase de hoy, y tomando en cuenta lo que se ha mencionado, es dentro de las unidades de conversión, entender el concepto de impulso y momento. En algunos libros le llaman momentum. Entonces, vamos a seguir con el tema unidades de conversión, porque tenemos que aprender a cambiar de un sistema de libras-pies a un sistema metros-kilogramos, todo sobre segundo. Y entonces, estamos en el grupo de sexto semestre, C, es lo que me faltó poner, porque normalmente se lo pongo. Sexto C. Bien, entonces, entender el concepto de impulso y momento. ¿Cómo es ese concepto de impulso? ¿Cómo es? Para ustedes, ¿qué significa impulso? ¿Alguien me quiere decir algo al respecto? Yo pienso que es la fuerza con la que llega a desplazarse un objeto u otra cosa. La fuerza con la que llega a desplazarse un objeto o cosa. Bien. Y entonces, la pregunta es, ¿qué es impulso? ¿Qué es impulso? ¿Tú sabes manejar, Leonardo? ¿No? ¿No? Bien, nosotros normalmente cuando vamos a poner a funcionar nuestro carro, los que tengamos, pues giramos la llave o también podemos oprimir un botón y resulta que hay un ruido ¡pum! En el carro. Y entonces, lo primero que se conecta ahí es lo que llamamos la marcha. ¿Pero qué es la marcha? ¿Qué es la marcha? Pues es un impulso, un movimiento, ¡pum! Así instantáneo. Cuando te empujan, vas caminando en la calle tranquilamente y un conocido tuyo te ve y llega, quiere hacerte una broma y te empuja. A eso se le llama impulso. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto tiempo está en contacto ese pequeño empujón o impulso? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? Ese es el impulso. ¡Pum! Un empujón. ¡Pum! Un empujón. Cuando, por ejemplo, estamos clavando un clavo en una madera, utilizamos el martillo y le pega al clavo. Este toque es el impulso. Y no se lo aplicamos de esta manera suavecita y ahí lo dejamos un tiempo largo. No. Ese es el impulso. ¡Pum! ¿De acuerdo? Bien. Pero ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento si tenemos que aprender y entender el concepto de impulso y momento? Bien. Entonces, ¿ya se entendió qué es el impulso? Diego. Ya, profe. Bien. ¿A ti te han empujado alguna vez Muchas veces. y te has caído? Pues si estoy muy distraído, sí, sí. Estoy así como que alerta, conservo el equilibrio. Pero depende de quién te empuje, ¿no? Si te También la empuja un fuerza, niño de 4 años, pues me caigo. ¿de 4 años? Ah, no, entonces estoy en pie. ¿Por qué no te caes? Pues no tiene mucha fuerza, No tiene mucha fuerza. Bueno, vamos por ahí. o no Perfecto, no sé. tiene mucha fuerza. Me he encontrado con días muy raros, ¿eh?
Luego, si te impulsa o te empuja tu compañero de grupo, este que siempre está cotorreando, que es un poquito más alto, si te empuja Pues a ese lo mejor y si me muchacho, caigo. ¿cómo se llama ese muchacho? Ya se me olvidó. Que siempre anda cotorreando. A lo mejor que se refiere a Raimundo o a Ulises, pero Ulises ya no va. Bueno, Raimundo. Raimundo siempre anda molestando, ¿verdad? Bien, te empuja él. ¿Cómo cuánto Ajá. mide Raimundo? Pues yo le calculo como unos 75, 1,80. ¿Y como cuántos kilos? Pues unos 70. Más o menos, o un poco más, ¿no? Un poco más, tal vez. Bien, entonces, vamos a ver que el impulso es algo relacionado con la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton que dice que la fuerza es igual a la masa. Pero consideremos esta cuestión, la masa no va a cambiar, no va a cambiar, pero la aceleración tiene esta expresión, velocidad final menos velocidad inicial, sobre este concepto. ¿Qué será este concepto? Delta de t. Ustedes ya llevaron cálculo diferencial. ¿Y qué será delta de t? También lo vimos en nuestra clase de modelos matemáticos, al principio casi, al principio del sexto semestre, lo vimos. Delta de t es un cambio de tiempo, igual que un cambio de velocidad. Entonces, aquí arriba hay un cambio de velocidad y aquí abajo hay un cambio del tiempo. Tiempo 2 menos tiempo 1, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sale? Entonces, lo dejé así. Por lo tanto, observen esta cuestión, está expresada en términos de una multiplicación. La masa multiplicada por este cambio de velocidad y dividida entre el cambio del tiempo. Bien, si este cambio del tiempo lo pasamos del lado izquierdo, y entonces, si lo pasamos del lado izquierdo, nos quedaría, aquí está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, la fuerza con la que estamos empujando, multiplicada por el delta de t. Delta de t es algo así como el tiempo 2 menos el tiempo 1 o el incremento del tiempo. ¿Sale? Delta de t es una variación del tiempo. Bien, entonces, estamos aquí y observen la masa, como está limitada por un paréntesis, es una multiplicación. La masa por la velocidad final, aquí está, masa por la velocidad final, menos la masa por la velocidad instantánea. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, a esta cosa que está aquí arriba, le llamaremos o lo conoceremos como impulso. F por delta de t lo conoceremos como impulso. Y m por v, la masa por la velocidad, se identificará o se identifica como momento. Momento o momentum. Depende de dónde estemos leyendo, en qué libro estemos leyendo, pero vamos a referirnos al momento y en algunos libros momentum. Sale pues. Entonces, ya hemos identificado el concepto de momento. Observa, masa por velocidad. ¿A qué nos lleva esto? Tu compañero, grandote, te quiere empujar y entonces viene corriendo, ¡pum! ¡Pum! Y con ese cuerpo que tiene,
y esa velocidad a la que se acerca corriendo o caminando rápido, te empuja. Y entonces al empujarte, está generando el equivalente de la fuerza por el cambio de tiempo. Es decir, de un lado la masa por la velocidad y del otro lado la fuerza por el tiempo, por esa variación de tiempo. ¿Cuánto tiempo tú vas caminando, por ejemplo? Y en el momento del contacto, observa, en ese momento del contacto es cuando tú te aceleras o cambias tu velocidad. ¡Pum! Y hasta allá vas a dar. Entonces, como te empujó desde la espalda, no supiste quién es y todo descontrolado, te levantas y volteas. ¡Ah! Órale, pues este siempre anda molestando. ¿Qué le harías? ¿Te peleas con él? Si ya sabes que es una molestia este muchacho. Pero no, ¿verdad? Entonces, empuja, te caes, te levantas y volteas. ¿Qué óvole? ¿Cómo estás? No, pues aquí, que, oye, no manches, no me empujes o algo por el estilo. Bien, entonces, la masa, por la velocidad con la que fue empujado, a eso se le llama momento, y del otro lado se llama impulso. Entonces, en este caso, el impulso es igual al momento. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, seguimos con las ecuaciones. Vamos aquí. Y entonces decimos que el impulso F de T, F por delta T, es igual al cambio de momento. Al cambio de momento. Cambio de momento. ¿Por qué cambio de momento? Pues porque tenemos esta cuestión. El momentum final menos el momento inicial. A eso se le llama impulso. ¿Sale? Supongamos que tú vas caminando y llevas una velocidad de 4 metros por segundo. Pero a la hora en que te empujan, ¡pium!, te empujan y cambia tu velocidad a 6 a 7 metros sobre segundo. Pero tu masa no ha cambiado. Por lo tanto, si la masa no cambia, observa, aquí está, si la masa no cambia, entonces la velocidad sí es la que cambia, ¿de acuerdo? Y por eso tiene esta expresión, la masa por el cambio de velocidad, aquí lo tiene, velocidad final menos velocidad inicial. Si vas a 4 metros por segundo, y después del empujón subes a 7 metros por segundo, ¿cuál es la diferencia? Si originalmente vas a 4 y te empuja y cambia tu velocidad, vas a 7. La diferencia son 3 metros sobre segundo, pero la masa no ha cambiado. ¿De acuerdo? Bien, esos son conceptos muy importantes. Dice aquí las unidades del momentum. ¿Cuáles son las unidades del momentum? Observen que la fuerza está dada en newtons. Esta unidad está dada en segundos. Luego, la masa por la velocidad es metros. ¿Qué? Metros, otra vez metros sobre segundo, porque la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Vale? Bien, entonces vamos a esta expresión, Newton por metro. Vayan copiándolo, por favor, las unidades del impulso. Ahí lo dejo tantito, pero quiero que lo copien, por favor. Quiero que lo copien. Las unidades del impulso son esas. Newton por metro. Y acuérdense, el newton está dado en kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces, si multiplicamos por segundos sencillos,
los segundos quedan arriba. Y entonces, ¿cuáles serán las unidades del impulso? ¿Cuáles serán las unidades del impulso? Lo dejo ahí. ¿Quién me quiere contestar? Diego, Luis. ¿Cuáles serán? Ya las tenemos aquí a la vista. Observen, Newton por segundo. Newton por segundo. ¿Cuáles serán las unidades? ¿Será kilogramo metro sobre segundo por segundo? Sí, pero entonces, segundo arriba y segundo cuadrado abajo. Ah, segundo cuadrado. Sí, segundo cuadrado abajo. Entonces, se elimina un segundo arriba y se le quita el exponente abajo. Entonces, las unidades del impulso, escriban eso. Las unidades del impulso son Newton por segundo, pero son kilogramos por metro sobre segundo sencillo. Kilogramos, metros sobre segundo sencillo, porque hemos quitado esta parte de aquí, el exponente, y hemos quitado el segundo o los segundos que están arriba. ¿De acuerdo? Entonces, le ponemos una rayita aquí y otra rayita acá. Ahí está. Los segundos que están arriba y el exponente, y entonces ya nos quedan kilogramos, metros sobre segundo. Esas son las unidades del impulso. ¿Para qué nos va a servir el impulso? ¿Alguien de ustedes ha visto una película de Bruce Lee? Sí, Y bueno, medio. algo, pero Bruce Lee lo que hacía era ponerse en una posición y si se acercaba a su contrincante, le pegaba rápido, rápido, rápido. Bien. ¿Cómo hacen los boxeadores? Pues los boxeadores pegan así. No pegan así. ¿De acuerdo? Y entonces, Bruce Lee utilizaba este concepto del impulso o del momentum, porque acuérdense, impulso, momentum, igual. ¿De acuerdo? Entonces, utilizaba ese concepto para pegar rápido, pero con una masa relativamente, puede ser del puño, o puede ser la masa de todo el brazo, o puede ser la masa de parte del cuerpo. Y entonces se utiliza eso. ¿En dónde otra parte se utiliza ese concepto? Pues los peritos, la gente que va a hacer, por ejemplo, cuando hay una prueba que le llaman en la industria automotriz, prueba de crash o destrucción. Ustedes han visto que ponen un carro en un riel y ponen una barrera de algún material y este carro lo impulsan hacia esa parte y entonces hacen que choque y toman imágenes de esa forma en que choca el carro y cómo se deforma y además calculan en qué punto va a recibir el impacto. Puede ser a la mitad hacia un lado o puede ser completamente de frente o puede ser en uno de los costados, en una parte de esto. ¿Por qué hacen ese tipo de prueba? Porque quieren saber exactamente cómo se deforma la estructura del carro. Actualmente lo que han hecho es que antes le ponían una barra metálica a los carros
y esa se llama chasis. Pero ese chasis, como era rígido, tenía cierta cuestión mecánica a la hora de los impactos, y entonces empezaron a hacer investigación de cómo absorber un impacto si es de frente, así de frente total o de frente lateral, ¿no? Es un lateral. Y entonces, las pruebas de crash o las pruebas destructivas donde hacen chocar el carro, lo que pasa es que ahí prueban la deformación que tiene el mismo carro, pero también la deformación que tiene la estructura que soporta todo el carro y que antes era de una sola pieza metálica y que ahora es de lámina de cierto calibre, pero unido, dos láminas así con cierta forma y con otras formas corrugadas, de tal manera que al chocar de frente esta parte del chasis, lo que va a suceder es que va a absorber el choque, lo va a absorber y va a haber una deformación, y esa deformación normalmente se va a ir hacia abajo del carro, de tal manera que el motor, lo que va al frente del carro y todo lo que está enfrente, la defensa, las salpicaderas y todo, por esa acción del choque se va a ir hacia abajo. Y entonces los que están en la cabina, los que van pues conduciendo el carro, tengan una probabilidad un poquito alta de no salir muy lastimados, pero depende de la velocidad, ¿no? Si van a 200 kilómetros por hora, pues ya se amolaron, porque ponles, el impacto va a ser tan grande que pues van a quedar prensados y se va a consumir casi la mitad del carro o más de la mitad del carro va a quedar aplastado. Entonces, Profe, dependiendo de cierto... ¿Perdón? una ¿Luis? duda, ¿Nada? una duda. Sí. Entonces, ese golpe a esa velocidad, con ese peso, ¿afectaría hasta la chifaldrana? Todo, la chavaldrana, pero no hagas chistes, ¿eh? Estamos en una clase seria. Bien. Entonces, depende, y esas pruebas de crash más o menos están en velocidad limitada, 60, 40 kilómetros. Máximo, a cierta velocidad ya máxima, ya nadie se salva. A 80, 100, pues depende de contra qué choquen, ¿no? Puede ser contra un tráiler, pues queda el carro abajo y entonces los que van ahí ya no. Pero si es un choque de frente a cierta velocidad moderada, entonces hay la posibilidad de que el impacto lo absorba toda la estructura metálica o de lámina y el motor se vaya para abajo del carro y entonces la gente quede pues librada. Bien, vamos a ver dónde se aplica. Hasta acá, ¿alguna duda, Leonardo? Nancy, No, estamos maestro. hablando de impulso y momento. Diego, ¿todo claro? Todo claro, profe. Perfecto. Bien. Vamos a ver dónde se aplica, cómo se aplica. ¿Sale? Y entonces decimos que tenemos un marro que va a golpear un perno, pero el marro pesa 3 kilogramos. 3 kilogramos. ¿Sí? Y lo impulsamos para pegarle a un perno a 14 metros sobre segundo. A 14 metros sobre segundo. ¿Sale? En el momento de golpear, tenemos el perno, el marro y queremos golpear. ¿A qué velocidad está el perno? 0, no se mueve, pero es golpeado con una velocidad inicial y después de que pegamos, el marro queda ahí. Ahí queda. Pegamos y ahí queda el marro.
Pesa 3 kilogramos. Velocidad inicial, ¿qué? 14 metros sobre segundo. Velocidad final. Velocidad final, 0. 0. Vale. Y entonces observen que dice, en el momento de golpear un perno, es detenido en 0.02 segundos. 0.2 segundos. Entonces, escriban las condiciones de este ejemplo, por favor. Ahí está a la vista. Ahí está a la vista. Escribimos la ecuación completa. Ahí me faltó algo. Entonces, escríbanla, por favor. Velocidad inicial, 14 metros sobre segundo. Velocidad final se detiene y queda a 0. Bien. Entonces, ¿cuál es el resultado? La pregunta es, esta. ¿Cuál es la fuerza resultante? ¿Cuál es la fuerza que resulta? ¿Sale? Entonces, velocidad inicial, velocidad final, etcétera. Bien. Esta pregunta quedaría como tarea. Ya llegamos a los 30 minutos y entonces una aplicación quedaría como tarea para esta fecha del 20 de mayo. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Quién me ayuda a hacer el pequeño resumen? Diego. Bueno, pues hoy vimos acerca del impulso y de cómo bueno, sus unidades, cómo calcularlo, y dejo una pequeña tarea ahorita. Muy bien. ¿De dónde sale todo, Leonardo? ¿De dónde sale toda la información para la cuestión del impulso? De la segunda ley de Newton. Exacto. Y entonces tenemos esta expresión que es la original, pero ahora le aplicamos el concepto de variación de la velocidad entre la variación de tiempo. A esto le llamamos aceleración, a todo esto. ¿Sale? Y luego obtenemos esta expresión porque el delta de t lo ponemos, aquí está dividiendo, pasa multiplicando y obtenemos esta nueva expresión. En esta nueva expresión identificamos que el impulso va a tener la multiplicación de la fuerza por el cambio del tiempo, lo vamos a conocer como impulso, y mv será el cambio, o en este caso mv es el momento, pero aquí es un cambio de momento, porque primero en el perno está sin moverse, pero el mazo es el que viene y golpea, ¡pum! ¡Pum! Y queda totalmente detenido el mazo cuando pega. Entonces, ya tenemos esta tarea y me gustaría que ya las empezaran a mandar porque ya nos están pidiendo que estemos reportando sus tareas, por favor. Si ven a alguien, coméntenle, ya tienen la lista de actividades y las actividades extra, pónganle así, tarea de la clase virtual para que les dé mayor calificación, ¿de acuerdo? En cada hoja o en la hoja principal pongan nombre completo de ustedes, grupo, fecha de la tarea y
ese concepto de tarea especial. ¿De acuerdo? Bien, pues me despido de ustedes. ¿Alguna duda, compañeritos? Nancy, Todo claro, profe. ¿la clase les gustó? Sí, está más dinámica, está más, parece que más tranquila. Bueno, perfecto. Entonces, con esto terminamos. Luis Aca, Leonardo Martínez, Diego Villar y Nancy Hernández. Gracias por su atención y nos estamos viendo al ratito. Hagan su tarea de lo que les pedimos, ¿se acuerdan? Su tarea de lo que se les pidió. Au Gracias, revoir. profe. Hasta luego, profe. Gracias.